Gracias a Dios. Impresionante que ya se va este noviembre. Bueno, ahora sí, vamos a ser serios. Bueno, iniciamos metabolismo de lípidos, que es el último metabolismo que vamos a estar desarrollando, que corresponde al grupo de biomoléculas de las grasas y aceites o lípidos. Que vamos a estudiar de metabolismo de lípidos, vamos a centrarnos en lo que es el catabolismo de los triacilgliceroles, que son las unidades componentes o estructurales básicas de los lípidos. Entonces, ¿qué tiene de importancia cuando estamos hablando de los famosos triglicéridos o triacilgliceroles? Su catabolismo, su proceso degradativo genera abundante energía. Sabemos que es el grupo o el segundo grupo de biomoléculas que tiene una mejor ganancia energética en el organismo. Cuando tenemos aporte de lípidos exógenos, es decir, aquellos que introducimos con la dieta, son transportados dentro del organismo por un compuesto particular que son las lipoproteínas. Vamos a estudiar justamente el día de hoy a las lipoproteínas, que son, le podemos llamar lípidos complejos o son combinaciones de lípidos con proteínas responsables de la movilidad de los triacilgliceroles dentro de nuestro organismo. Cuando mueven a los triacilgliceroles que nosotros ingresamos con la dieta, van a ser movilizados por un grupo de lipoproteínas llamadas kilomicrones. Cuando movilizan lípidos o triacilgliceroles originados en el organismo, o lo que conocemos como lípidos endógenos, van a ser transportados por una lipoproteína llamada VLDL, y ahí vamos a hablar lo que normalmente se conoce como el colesterol bueno o el colesterol malo, y por qué se le llama así. En lo que son los capilares sanguíneos a nivel de sangre, tanto los triacilgliceroles endógenos o externos y los internos se hidrolizan, es decir, se separan en sus dos componentes, ácidos grasos y glicerol. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Qué pasa con el glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos? Se metaboliza en los tejidos, se elimina, por decirlo así, en los tejidos que pueden fosforilar el glicerol, y los ácidos grasos se oxidan, sobre todo en lo que son tejidos musculares y hepáticos. Esos son los aspectos a tener en cuenta en metabolismo de lípidos. Si nosotros observamos esta imagen que ustedes van a encontrar en el libro de blanco, por eso les muestro ahora como para que cuando hagan la lectura de este capítulo que habla de metabolismo de lípidos, lo puedan relacionar. Tenemos movilidad de los triacilgliceroles a nivel intestinal, que es cuando se absorben los triacilgliceroles endógenos, los que aportamos con la dieta. Este triacilglicerol pasa por una serie de escisiones o rupturas o separación de los ácidos grasos por acción de las enzimas lipasas, pero finalmente se vuelven a integrar y forman un compuesto triacilglicerol que va de las células del intestino, de los enterocitos, a lo que sería todo el sistema circulatorio, la linfa y la sangre. ¿Qué ocurre una vez que pasan los lípidos a nivel sangre o a nivel sanguíneo? Van a relacionarse con los niveles de los tejidos. Y acá vamos a identificar qué pasa a nivel del tejido adiposo, a nivel del tejido muscular y a nivel del tejido hepático. En el tejido adiposo, lo que normalmente ocurre es que la glucosa que está disponible en sangre, por acción del proceso de la glucólisis, puede interconvertir o puede almacenarse en forma de triacilgliceroles. Se puede interconvertir la glucosa en triacilgliceroles con la adición de estos ácidos grasos que ingresan desde la sangre al tejido adiposo. A nivel muscular, lo que normalmente ocurre es que los ácidos grasos que a nivel sanguíneo están disponibles se oxidan
en lo que sería el tejido muscular y algunos otros tejidos. Cuando se oxida un ácido graso, da como producto final agua, dióxido de carbono y otras moléculas en función a cuál es mi ácido graso de origen. Y en el tejido hepático, ¿qué es lo que ocurre? Estos ácidos grasos, que también ingresan desde la corriente sanguínea, se oxidan y forman un compuesto muy importante, que es el compuesto que vamos a estudiar en lo que sería la oxidación de los ácidos grasos, que se llama acetilcoenzima A. Este compuesto activado, o lo que le llamamos la activación del ácido graso, se puede oxidar igual que en el tejido muscular, nos va a dar agua, dióxido de carbono y otros compuestos, o la acetilcoenzima A, si el organismo lo requiere, se puede resintetizar formando ácidos grasos para originar nuevamente triacilgliceroles y reiniciar todo lo que sería otra de estas vías metabólicas. Entonces, podemos tener actividades metabólicas a nivel de tejido adiposo, a nivel de tejido muscular y a nivel de tejido hepático. Cuando se forma este compuesto, que es muy importante, que es la acetilcoenzima A, pueden ocurrir tres caminos. El ácido graso activado, o la acetilcoenzima A, puede ir a lo que se conoce como el ciclo de Krebs para producir energía, o puede ir para la síntesis de nuevos ácidos grasos, o puede ir para la síntesis o la formación de colesterol. Entonces, siempre nuestro acetilcoenzima A va a poder seguir uno de estos tres caminos. ¿Cuál elige? Y el que la información hormonal de nuestro organismo le indique que es necesario. Entonces, esos son los caminos que puede seguir nuestro triacilglicerol. Ahora tenemos que entender que para que pueda movilizarse este grupo llamado triacilglicerol, él no lo puede hacer solo. Necesita ser movilizado por los compuestos llamados lipoproteínas. Entonces, ¿qué función cumplen estas lipoproteínas? Son las responsables de la movilidad de los triacilgliceroles. La que va a transportar los triacilgliceroles exógenos desde el intestino hasta los tejidos es el kilomicrón, o recibe el nombre de kilomicrón, que son los que tienen el mayor tamaño, que como están viendo ahí es un poco la esfera más grande, que tiene aproximadamente 1000 nanómetros, transporta exclusivamente triacilgliceroles de aporte de la dieta. Luego tenemos una más pequeña, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, que por sus siglas en inglés se les llama VLDL, que se van a encargar de transportar los lípidos, los triacilgliceroles que son producidos por nuestro organismo. Aquellos que se originan en el tejido hepático se van a movilizar por las lipoproteínas VLDL. Luego tenemos una de menor tamaño, o una, digamos, intermedia, que es la IDL y la LDL. Ambas se conocen como proteínas de baja densidad, van a transportar el colesterol, el lípido o la sustancia asociada a los lípidos llamada colesterol, del tejido a los vasos sanguíneos. O sea, va a ser la movilidad en sentido opuesto, desde nuestros tejidos hacia el vaso sanguíneo, sobre todo cuando se tiene una necesidad energética. Y finalmente, el compuesto llamado HDL, o lo que sería una lipoproteína de alta densidad, que va a movilizar el colesterol ¿de dónde? De todo el sistema de la sangre, todo el sistema circulatorio, a los tejidos. Cuando ustedes visualicen normalmente un perfil lipídico a partir del análisis de sangre y se sospecha de que hay algún tipo de
alteración en el metabolismo de los lípidos, se le pide el dosaje, el valor de estas lipoproteínas a las personas. Y todo el primer grupo que ustedes están viendo ahí en un color rojo o conocido como lipoproteínas un poco más malas, o así se le llama en el mundo médico en algunas ocasiones, tienen este nombre porque se encargan de movilizar en todo lo que es el sistema intestino a la sangre de los diferentes sustancias lipídicas, ya sean triacilgliceroles o colesterol. Y el HDL recibe el nombre de lo que sería una lipoproteína de carácter bueno porque remueve el colesterol de los vasos sanguíneos a los tejidos. Entonces, por eso se le da ese nombre de que es una lipoproteína de transporte buena, porque elimina todas las sustancias lipídicas que están presentes en la sangre, con lo que serían las arterias. ¿Por qué eso es bueno? Porque si se tiene acumulación de lípidos en las arterias, se puede ir formando como una capa de estos lípidos que puede desembocar en una enfermedad que se conoce como aterosclerosis o arteriosclerosis. Entonces, por eso es importante que el HDL vaya removiendo esos lípidos que están en los capilares sanguíneos y lo lleven a los tejidos. Sí, Roberto, me ibas a decir algo, o sea, levantaste la mano. Profe, Sí, esa parte de BEDA, o sea, el que está el primerito en las malas, no sí, HDL donde dice. Esos, VLDL. sí, ese mismo. Esos, por ejemplo, y nosotros ingerimos con los alimentos, ¿verdad? En realidad, las lipoproteínas nuestro organismo crea a partir de todo lo que ingerimos, pero esto es lo que se encargan es de transportar nuestros lípidos. VLDL va a transportar los lípidos que nosotros originamos de manera endógena, es decir, aquellos triacilgliceroles que nuestro organismo crea. Y el kilomicrón va a transportar los triacilgliceroles de lo que nosotros comemos. Esa es la diferencia entre los kilomicrones y el VLDL, lo que son triacilgliceroles exógenos o externos y los triacilgliceroles que son endógenos o que produce nuestro propio organismo. ¿Estamos, Roberto? Sí, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí le conocemos a las lipoproteínas que siempre van a estar presentes en procesos metabólicos porque son las que van a ser responsables de ir trasladando a nuestros triacilgliceroles. Hablamos un poco del lípido de los tejidos, porque cuando los lípidos se almacenan en los tejidos, sobre todo cumplen funciones de depósito. ¿Y cuál es el principal tejido en el cual se encuentran los lípidos? Es el tejido adiposo, que es un tejido de carácter subcutáneo asociado a nuestro sistema dérmico y sobre todo que rodea algunos determinados órganos. Estos lípidos de depósito sobre todo tienen en su constitución los ácidos grasos oleico, palmítico, linoleico, esteárico y mirístico, y tienen dos funciones. Una función que es la más conocida, que es la función de reserva energética, pero los lípidos también cumplen función de aislamiento térmico y de protección a los órganos. Es normal que todos nosotros tengamos una cobertura lipídica alrededor de algunos órganos porque justamente lo protege de daños mecánicos, ya sea por golpe o por algún tipo de lesión que pueda tener el órgano o el organismo para evitar que se dañe el órgano. Y también como aislante térmico, porque en lugares donde hace mucho frío, la cobertura lipídica se encarga de esa regulación térmica o de esa homeostasis en condiciones desfavorables del ambiente. Entonces, cumplen funciones muy importantes en nuestro organismo los lípidos.
Y hablamos un poco ahora ya de metabolismo de las grasas. Estos triacilgliceroles, para que puedan ser utilizados por nuestro organismo, tienen que ser hidrolizados. Cuando hablamos de hidrolizados, hablamos de que vamos a separarle a los triacilgliceroles en sus dos componentes. Estos van a formar ácidos grasos y glicerol. Es importante tener presente que la degradación de estos triacilgliceroles, llamada lipólisis, es algo que ocurre de manera permanente en nuestro organismo. Entonces, cuando muchas veces nos quieren vender la imagen, sobre todo a los que somos gorditos, ahí yo me incluyo, de que tenemos que activar el funcionamiento o la quema, quieren decir, de los ácidos grasos para perder peso, no es del todo correcto, porque el proceso de degradación es algo permanente en nuestro organismo. O sea que hay una permanente degradación de triacilgliceroles y de formación de nuevos triacilgliceroles. Cuando se degradan estos compuestos y se forman sus dos unidades, ácidos grasos y glicerol, estos se liberan a todo lo que es el plasma, la corriente sanguínea, y son transportados por las lipoproteínas a diferentes tejidos donde van a seguir esos caminos que estuvimos hablando con anterioridad para poder ser metabolizados. Ahora vamos a hablar del catabolismo, de la degradación de los ácidos grasos. ¿Quién degrada? ¿Quién metaboliza los ácidos grasos? Varios tejidos pueden degradar a los ácidos grasos. Lo puede degradar el hígado, lo puede degradar el tejido muscular, lo puede degradar el tejido cardíaco, lo puede degradar el tejido renal y el tejido adiposo también lo puede degradar. Entonces, una característica que tienen estos triacilgliceroles es que tienen diversos lugares en donde pueden ser degradados u oxidados. Siempre es importante recordar que los ácidos grasos se degradan o se forman por adición o por sustracción de dos carbonos. Es decir, cuando se va a formar un ácido graso, siempre se va a hacer uniendo de dos en dos los carbonos. Y lo mismo cuando se va a degradar, por ejemplo, un ácido graso que tiene 12 carbonos, primero se le sacan dos, luego los siguientes dos y así sucesivamente. Siempre la ruptura no es que se hace de la cadena completa, sino cada dos carbonos. El principal proceso de degradación de los ácidos grasos se da en lo que se conoce como el carbono beta, que es lo que ahora vamos a estar visualizando, o es la beta oxidación de los ácidos grasos. Hay dos etapas en este proceso de catabolismo de los ácidos grasos, que son la activación del mismo y el transporte a las mitocondrias, donde se va a dar la degradación final o la oxidación final, por sobre todo con finalidad energética de los triacilgliceroles. Y esto va a ocurrir en un primer momento en lo que conocemos como la activación. Recordarán que cuando estudiamos metabolismo de hidratos de carbono, hablamos que hay un primer paso que también era activar la glucosa, que era la fosforilación de la glucosa. En este caso también tenemos una activación de los ácidos grasos. Esta activación, ¿en qué consiste? Consiste en adicionarle al ácido graso la coenzima A en presencia de ATP, es decir, requiere energía, y en presencia del elemento magnesio. El magnesio es un elemento muy necesario para el correcto funcionamiento del metabolismo de los ácidos grasos. Siempre ténganlo presente. ¿Quién es la enzima responsable de activar el ácido graso? Es una enzima que se llama tioquinasa. Entonces, en este primer momento se va a formar un compuesto llamado acilcoenzima A o ácido graso activado.
Cuando tenemos este compuesto que se forma en el citosol de la célula, se va a dar un proceso de ingreso de este compuesto a la mitocondria, en donde se va a llevar adelante el proceso de oxidación, que es lo que vamos a ver ahora. Aquí también les dejo las dos imágenes que van a encontrar en el libro de blanco para que recuerden lo que estuvimos hablando cuando vean estos dibujitos. El primer momento, que es cuando se transfiere esa acilcoenzima A, que ya se formó en esa etapa previa de activación. Acá arriba tienen el ácido graso más coenzima A en presencia de ATP, y con la ayuda de la tioquinasa forma acilcoenzima A. ¿Esto en dónde está? Está en el citosol. ¿Qué pasa para que ingrese el acilcoenzima a la mitocondria? Va a necesitar un transportador que va a ser el compuesto llamado carnitina. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la acilcoenzima A se une a la carnitina por ayuda de la enzima que se llama carnitina aciltransferasa. Se le conoce normalmente como CAT, y CAT1 es la que ayuda a que pase la acilcoenzima A carnitina por la membrana externa de la mitocondria. Luego la CAT2 ayuda a que pase por la membrana interna. Una vez que está adentro la acilcarnitina A, ¿qué ocurre? Se libera nuevamente la acilcoenzima A de la carnitina vuelve a salir a transportar nuevamente a otro acilcoenzima A, y de esta manera van ingresando a la célula. Entonces, una vez que está dentro de la mitocondria, la acilcoenzima A empieza la ruta metabólica de degradación llamada beta-oxidación de los ácidos grasos. Ya ingresó nuestra acilcoenzima A, que es este compuesto que ustedes ven aquí arriba. Se va a dar una primera oxidación con la asistencia de un transportador de protones, que en este caso es el dinucleótido de adenina y flavina, o FAT, que es el responsable de que la acilcoenzima A pase por una primera oxidación y se forme un compuesto llamado acilcoenzima A 2,3 insaturado, porque tiene un doble enlace. En este compuesto se va a producir una hidratación. Vamos a adicionar agua en presencia de la enoil hidratasa. Esta es la enzima que va a catalizar esta reacción metabólica, y vamos a tener como producto de la hidratación el compuesto llamado 3-hidroxiacilcoenzima A. ¿Por qué es hidroxiacil? Porque tiene un compuesto hidroxi o H en su estructura. Y luego de la hidratación, nuevamente vamos a extraer átomos de hidrógeno de este compuesto gracias a la enzima hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. El responsable de aceptar los protones que se van a liberar en este caso es el aceptor de protones NAD, dinucleótido de adenina y niacina. Ven que arriba es FAT, en la segunda oxidación ya es NAD, y se va a formar el compuesto llamado beta-cetoacilcoenzima A. Este compuesto normalmente tiene una cadena larga de carbonos, porque los ácidos grasos normalmente tienen numerosos carbonos, y por acción de la enzima tiolasa se va a ir separando esta cadena de carbonos cada 2 carbonos. Se va a formar finalmente también acetilcoenzima A, que va a ir a ser degradado finalmente
en agua y en dióxido de carbono. Y toda la otra cadena de carbonos va a ir siendo degradada, pasando nuevamente por el ciclo cada 2 carbonos. Entonces, si yo tengo un ácido graso que tiene 18 carbonos, va a tener que pasar 9 veces por este proceso hasta quedar finalmente degradado. Es cuando están formando esas moléculas de 2 carbonos unidas a la coenzima A, que van a convertirse finalmente en agua y dióxido de carbono, que es aquella acción en la cual se produce energía en forma de ATP y tiene una gran ganancia energética en el organismo. Por eso que hablamos de que un catabolismo, una degradación de ácidos grasos produce una importante cantidad energética o tiene un rédito energético bastante alto y es nuestra segunda fuente principal de energía en el caso de que no tengamos disponible hidratos de carbono en ese momento. Esto es lo que nosotros vamos a ver de metabolismo de lípidos, al igual que la parte de formación o síntesis de proteínas, la parte de formación de ácidos grasos, o mejor dicho, la parte de formación de triacilgliceroles. Ustedes lo van a estudiar en Ciencias Químicas 2, junto con actividades farmacocinéticas de algunos compuestos químicos que son responsables de colaborar en el metabolismo de los lípidos en el caso de que ocurra alguna alteración. Cuando hay una alteración en el proceso metabólico de los ácidos grasos, normalmente tenemos alteraciones en las enzimas. O sea, puede haber déficit de una enzima y eso puede hacer que una de las etapas no se esté dando correctamente. Esas diferentes alteraciones metabólicas, ustedes las van a estudiar en Química 2, ya relacionando con algunos compuestos farmacocinéticos que van a ayudar a regular esas alteraciones metabólicas. Entonces, ahora vemos esta parte general de cómo se da el catabolismo de los ácidos grasos. Importante conocer que se transportan los ácidos grasos por acción de las lipoproteínas, que son las que movilizan a lo largo de los diferentes espacios del organismo en donde tienen que estar alojados estos diferentes compuestos. Y como ven, en diferentes lugares de nuestro organismo pueden estar llevándose a cabo estos procesos de oxidación. Entonces, hasta aquí quiero desarrollar con ustedes el día de hoy y ahora escucharles si es que tienen alguna consulta, algo que quieran aclarar o dialogar sobre este último contenido que vamos a estar desarrollando. Yo particularmente de mi parte no, profe. Bueno, Roberto, Claro. Esta parte va a también entrar para el examen, ¿verdad? esta parte también entra para el examen. Es importante, aprovechando la consulta o el comentario de Roberto, de que puedan entender el proceso. No saberlo en sí de memoria, como queremos decir a veces, sino comprender el proceso. No se les va a pedir en el examen, pero ya les conté que ustedes no tienen ningún ítem que es redacción, que escriban o que describan todo el proceso. Pero sí es importante que sepan que en la beta oxidación se rompe la cadena de los ácidos grasos cada 2 carbonos, o que se dan 2 oxidaciones, o que para el ingreso o la movilidad de los lípidos se necesita de lipoproteínas. Ustedes tienen que conocer o poder interpretar las diferentes partes componentes del metabolismo. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. ¿Para qué? Para que no entren en crisis al momento que tengan que estar estudiando. Ustedes siempre, yo les recomiendo, lean su material de blanco. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen sus resúmenes
Entonces, céntrense en eso para poder fortalecer su aprendizaje en vista a lo que va a ser la evaluación final. Entonces, yo espero lo mejor de ustedes, se portaron muy bien a lo largo del semestre y sé que nadie me va a sorprender de mala manera, sino al contrario, todos me van a sorprender de la mejor manera posible. Como que Profe, quien da contra. Profe, Sí, sí. yo tengo una Erika, pregunta. Tengo entendido que para los exámenes finales en el día ya se tiene que decir la nota. sí. Y eso, tipo, Ustedes, nosotros rendimos todo y vos ya vas a saltar el resultado o no decides después. eso automáticamente, ustedes van a rendir depende, porque vamos a iniciar a las 10. Supongamos que a las 10:15 se termina de llamar lista. Entonces a las 10:15 se habilita el examen para los que están presentes hasta las 11:15, porque tienen 1 hora para el examen. Cuando termina el plazo, el tiempo del examen, por más de que ustedes hayan terminado antes, termina el plazo, se cierra el formulario y automáticamente a ustedes les va a llegar ya a su correo el examen que ustedes rindieron, así como el parcial y los puntajes que ustedes hicieron. Y ese La es cali Sí, te escucho, Erika. con tu materia nomás, profe, porque vos sos la única que da después del examen. Ahora todos ya, porque es la final. No, todos ya. Ah, Porque lo que ustedes van a tener en su correo es el del examen. Lo que sí van a esperar un poquitito porque nosotros tenemos que hacer los cálculos en la planilla, pero póngale alrededor del mediodía, van a tener en el Classroom, esto sí es importante y acuérdense de revisar su Classroom, la calificación final sobre 5. Entonces, es decir, ustedes ya saben ahora cuánto acumularon en el semestre. Si ustedes eso relacionan ya con la nota del examen final, ya van a saber su calificación. Pero igual, aproximadamente las 12:30, vamos a alzar en el Classroom la calificación sobre 5, es decir, quitaron 5, 4, 3, 2, va a estar en el Classroom también. Ambos van a estar disponibles en el mismo día del examen. bueno, profe, profe, gracias. y Gracias, profe. nosotros, por ejemplo, en total, ¿en cuántos puntos, por ejemplo, vamos a alcanzar? Ya que el examen final es de 50 puntos. ¿100 sería en total, profe, o no? ¿O cuánto sería? Sí, ustedes tienen ya un proceso acumulado sobre 50, que ustedes ya saben cuánto tienen. El examen final es sobre 50 puntos. Entonces ustedes tienen que llegar hasta 100. Y ahí hay una escala para poder determinar si quitan 5, 4 o 3. Algo súper importante y aprovecho y les digo esto, que nadie se quiera hacer del que se cansó ya del examen y no voy a hacer los puntos justos y necesarios para pasar. No, hagan todos sus ítems. Porque para que pueda tener validez el examen final, sí o sí tienen que hacer el 60%, es decir, 30 puntos de 50. El que no hace 30 de 50 no lleva o no tiene calificación del examen final. Entonces, sí o sí completen todos los ítems. Tal vez algunos no se dudan, no importa, completen. Que nadie me deje examen en blanco porque se cansó o porque ya no quiso hacer más. Entonces, sí o sí, hagan todos los ítems. Profe, Y adelante. pero, o sea, yo tengo entendido que en el examen, si es que uno completa, uno no te permite enviar, o Sí, no es es así. cierto. Sí, Así sí. mismo es. Solo que algunos que hacen, marcan cualquiera. O sea, tipo, marco nomás porque ya me cansé. O sea, sin leer el ítem y sin nada, ¿verdad? Y por ejemplo, Ah, ya, tienen ya, todavía ahora 10 sí, minutos. entendí. Y tienen, por ejemplo, 10 minutos todavía y pueden leer. Entonces, no quiero que sean caigües, sino quiero que hagan su examen y no porque ya quieren terminar nomás envían cualquier cosa que marcan. No, lean atentamente siempre todos sus ítems. Profe, ¿van a estar otras personas en tu examen? Sí, siempre en todos los exámenes estamos 3 profesores. Yo probablemente esté con ustedes en otra materia también como interventora y conmigo también van a estar otras profesoras para acompañar el proceso de la evaluación final.
Normalmente yo no soy la que llama lista, llaman los interventores. Yo igual chequeo, pero una de las profes que me va a acompañar ese día 2 va a llamar la lista y ustedes van a prender un momentito su cámara, van a mostrar su cédula y dependiendo de lo que se decida hoy, pues se tendrá la cámara abierta o no durante el desarrollo del examen. Eso vamos a esperar en la semana cuáles son las indicaciones. Y si no puedo rendir con cámara prendida, febrero nomás ya, ¿verdad? No te quiero decir nada, Erika, porque no sé todavía. No sé qué va a suceder. Profe, profe, Yo te no, quiero hacer sí, una consulta. sí, En Jenny. viste que, no sé, ponerle que que los directivos decían que rindamos con la cámara prendida. Tenemos muchos compañeros que no tienen una computadora para poder rendir y sí o sí tienen que salir de la aplicación para poder